La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a leer en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, versículo 1. Vamos a leer por hoy hasta el 7. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hermanos, quiero hablarles en esta tarde bajo el tema el propósito y resultados de vivir en la presencia de Dios. Esta historia está enclavada en un momento muy crítico para la nación de Israel, a causa de la maldad, hermanos, que había en la sociedad de aquel tiempo en la cual vivía. Dios levantó a este siervo llamado Elías. Noten que hay una relación, hermanos, y esto hasta el día de hoy. Hay una relación en el grado de maldad que puede sufrir una sociedad con la distancia que esta sociedad tiene de Dios. O sea que hay una relación entre la maldad, el grado de maldad, con la lejanía del hombre de Dios. Es decir, que en la medida que nosotros nos alejamos más de Dios, la maldad tiene más protagonismo, tiene más éxito en nuestra vida o dentro de la vida de una sociedad. Es decir, que entre más separación hay de Dios y el hombre, habrá más maldad en el corazón del hombre. Y el mayor peligro de todo esto definitivamente es, hermanos, que se pone en riesgo lo que es la salvación eterna del alma del hombre. Porque la verdad es que todos los seres humanos necesitamos la salvación de Dios, la salvación de nuestra alma. La salvación que implica, hermanos, que seamos rescatados de la perdición eterna de la cual nos habla las Sagradas Escrituras. Pero la maldad lo que hace es traer, hermanos, un escudo para defender esa muerte eterna, para que el hombre no pueda escuchar y no pueda venir a esa realidad. Y hay una cosa que quiero mencionar, porque lo vemos aquí en el contexto de este pasaje de la Escritura, y es que, hermanos, ¿cuál es el papel de los gobernantes en cuanto a la maldad que se genera en una sociedad? ¿Cuál es la inferencia que hay entre mi actitud como una autoridad para con Dios, que influye en la sociedad que nosotros estamos gobernando o dirigiendo? En otras palabras, ¿qué tiene que ver el gobernante de un país, de una ciudad, en cuanto al grado de maldad en su relación con Dios? Si nosotros leemos, y por supuesto no lo haremos acá, pero usted puede hacerlo, unos capítulos antes, por lo menos del capítulo 12 al capítulo 17 que nos ocupa en esta oportunidad, usted va a ver, hermanos, una serie de reyes que se levantaron en Israel, comenzando con la división que hubo después de la muerte de Salomón, Roboam su hijo y Jeroboam,
Ahí es donde se partió el reino de Israel, que hasta ese momento, hasta la época de Salomón, estaban unidas las tribus. Pero con la muerte de Salomón, las tribus se dividieron. Entonces vemos que de ahí, hermanos, de esos dos gobernantes surgieron una serie de reyes. Encontramos a Jeroboam, a Roboam, a Abiam, a Asa. Encontramos a Nadab, a Basad, a Ela y Simri, a Omri. Y en el tiempo de Elías, el rey que gobernaba, hermanos, a Israel era el rey Acab. O sea, todos estos reyes que anteriormente he mencionado, hermanos, la mayoría de ellos fueron reyes malos, dice la Biblia, que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Hubieron algunos pocos reyes, pero entre estos que he mencionado, la mayoría de ellos, dice la Escritura, que hicieron lo malo delante de Dios. Y aunque parece, hermanos, que la iglesia, o sea, la parte espiritual, no tiene nada que ver con la parte institucional de una nación, pero vemos en las Sagradas Escrituras que la cosa es diferente. Lo espiritual tiene mucho que ver con las cosas que podemos ver. ¿Verdad? Si hay un rey, un mandatario, hermanos, que no honra a Dios, que no glorifica a Dios, si hay un mandatario que se burla de Dios, un mandatario que no cree en Dios, un mandatario que no tiene ningún temor de Dios en su corazón, ni de la palabra de Dios en su corazón, esa forma de pensar, que lo va a llevar a una manera de actuar de manera incorrecta contra Dios, va a traer consecuencias a una nación. Definitivamente. Nosotros ya tenemos una larga historia aquí en El Salvador, hermano, de problemas políticos que hay en la nación, y uno se pregunta, la verdad, ¿cuándo se va a romper este círculo vicioso? Hermano, será cuando llegue, nacionalmente hablando del país, hermanos, cuando llegue a la presidencia una persona que tema a Dios y que honre verdaderamente a Dios, el panorama de una nación va a cambiar totalmente. Porque cuando hay, hermanos, corrupción en el corazón del hombre, esa misma, esa misma actitud, ese mismo pecado va a propiciar en medio de la sociedad. Por eso es que vemos que Israel en este tiempo entró en lo que se conoce en una apostasía, hermanos, profunda. Pero esa apostasía que no es más que la renuncia a Dios. Porque eso significa apostasía, volverse en contra de Dios, de aquel Dios que un día ellos abrazaron, un Dios que un día ellos amaron, respetaron, valoraron, pero que ahora lo han hecho a un lado en sus vidas y lo han rechazado. Eso significa apostasía. Y en eso cayó Israel en esta época, hermanos, después de la muerte de Salomón. Es más, ve aquí algo que es importante, hermano. Dice la Biblia sobre Salomón. Salomón tuvo el problema, más bien el pecado, hermanos, de haber cometido es decir, que le dio espacio en su corazón, hermanos, y le dio rienda suelta a los placeres de la vida, y entre ellos el placer sexual. Nosotros no podemos decir en esta ocasión, porque no lo dice la Biblia, hermanos, que Salomón, que Dios aprobó la vida, hermanos, licenciosa de Salomón, porque tuvo, dice la Biblia, 700 esposas y 300 concubinas. O sea, el concubinato es aquellas mujeres que pertenecían a los reyes, pero que ellos a lo mejor una tan sola vez dormían con ellas, pero ya eran parte de su, ¿verdad?, de sus mujeres. Imagínense, eso no podemos decir que Dios aprobó eso. La verdad es que Dios no aprueba el pecado, hermano. Sin embargo, la Biblia dice que Dios había prohibido a Salomón que amara una mujer extranjera, porque Dios había anticipado que el peligro que había en que Salomón hiciera alianza de matrimonio con una mujer extranjera sería que lo desviaría, hermanos, de la fe en Dios, de ese Dios
del cual David había sido, hermanos, tan amante, tan dedicado, tan entregado como padre de Salomón. Sin embargo, Salomón no obedeció los mandatos de Dios, y dice la palabra que amó a las mujeres y amó a muchas mujeres extrañas, es decir, de naciones extranjeras, mujeres egipcias, mujeres de Babilonia, bueno, de todos los pueblos vecinos, hermano. ¿Y sabe lo que sucedió? La Biblia dice que la fe que tenían estas mujeres en los dioses, en las deidades de sus propias naciones, de su propia etnia, hermanos, desviaron el corazón de Salomón al grado que Salomón llegó en la última etapa de su vida a erigir altares a esos dioses. ¿Por qué? Porque, hermanos, dominaron su corazón y lo llevaron en contra de lo que Dios había establecido en su palabra para la nación de Israel, y por ahí vino la consecuencia de la división entre los hijos de Salomón y lo que hasta hoy vemos en la llegada aquí del rey Acab. El rey Acab fue uno de los reyes, hermanos, más perversos que tuvo Israel en la historia, quizás el peor de todos. Pero esa maldad comenzó allá en la semilla que Salomón, hermanos, trajo de maldición a la propia nación de Israel por no haber obedecido los mandatos de Dios y por no haber caminado de acuerdo a la dirección que Dios le había dado. Es por eso que creo, hermanos, que los que están en autoridad, y no solamente me refiero a la autoridad política de las naciones, sino aún dentro de la iglesia, los pecados de un líder van a alcanzar definitivamente, hermanos, en un momento determinado, pueden dañar la vida del cuerpo, de la iglesia, del ministerio. Es por eso que el que recibe un liderazgo dentro de la iglesia, amados hermanos, tenemos que caminar con temor y temblor delante de Dios. Porque mis actitudes, porque lo que yo creo, porque lo que yo pienso, porque lo que yo hago, hermanos, tarde o temprano va a tener una injerencia en la vida de aquellos a quienes nosotros servimos y ministramos. Por eso que tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que, hermanos, cada día pedirle al Señor su gracia, su misericordia, porque ser un líder cristiano, hermanos, no es una cosa sencilla, ¿verdad? Ser un líder cristiano es realmente, hermanos, ser un canal de bendición para las vidas de los que están en la iglesia y aquellos que están fuera de la iglesia, y necesitamos definitivamente que el favor de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, hermano, pueda fluir en nuestra vida para que seamos bendición para los demás. Porque el liderazgo tiene un impacto, hermanos, espiritual en la sociedad impresionante. Entonces vemos este cuadro aquí, hermanos, cuando Elías inicia su ministerio. Definitivamente la nación de Israel estaba en una total apostasía, es decir, se habían alejado de Dios. Ahora quiero que veamos en este contexto, en primer lugar, hermanos, qué es vivir en la presencia de Dios. Porque la Biblia dice, aquí hemos leído en el versículo 2, esta declaración de Elías que dice, en el versículo 1, dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Qué significa vivir en la presencia de Dios? Algunos dirán, bueno, vivir en la presencia de Dios es vivir orando ahí en el aposento alto todo el día, toda la noche, de domingo a domingo. Bueno, es parte de lo que es vivir en la presencia de Dios. Pero vivir en la presencia de Dios, amados hermanos, es vivir en comunión con Él, haciendo su voluntad. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, cuando usted dice yo voy a hacer la voluntad de Dios, pese lo que pese, cueste lo que cueste, voy a mantenerme haciendo la voluntad de Dios primero en mi vida. Eso es vivir en la presencia de Dios. La oración contribuye precisamente para eso, hermano. ¿Para qué es la oración? La oración es, hermanos, una herramienta espiritual, un recurso espiritual que nos ayuda a mantenernos en la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que significó para Elías.
en su presencia. Hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios vamos a oír, vamos a conocer la voluntad de Dios. Dios quiere que conozcamos su voluntad. Dios quiere que escuchemos espiritualmente en nuestro oído, hermanos, cuál es la voluntad de Dios. Segundo, era la voluntad de Dios que su pueblo se volviera del pecado y de la rebelión. Y eso fue lo que escuchó Elías en la presencia de Dios. A lo mejor Dios le dijo: hijo, te voy a usar para traer al pueblo a mí, porque se han rebelado contra mí y van camino a la condenación y a la destrucción de su propia vida. Y Elías tuvo un oído, hermanos, dispuesto para decirle sí a Dios, para hacer volver a Israel a la voluntad perfecta del Señor. También porque esto, hermanos, es vital. Cuando dije anteriormente que cuando la maldad nos ciega para no ver el peligro que implica, hermanos, el fracaso y la muerte eterna del alma, alguien tiene que quitar la venda, hermano. Alguien tiene que darle al hombre como le sucedió al hijo pródigo. Recuerdan, dice la Biblia, volvió en sí. Alguien tiene que tocarle su mente. Alguien tiene que transformar su forma de pensar, de actuar, de sentir y de ver la vida, el panorama de la vida. Y esa obra solamente Dios la puede hacer. Pero Dios la va a hacer, hermanos, a través de hombres y mujeres, es decir, a través de su iglesia, como nosotros, que estemos en su voluntad, que estemos caminando en su presencia, oyendo la voluntad de Dios y diciéndole sí, como dijo el profeta Isaías. De aquí que como cristianos tenemos un reto y una misión, hermanos, muy delicada y muy grande, que no la podemos hacer en nuestra fuerza. Y es, hermanos, hacer volver el corazón del hombre a Dios. En la palabra de Dios encontramos un versículo, bueno, quiero que leamos dos en el Nuevo Testamento. Uno está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Leemos el 16 generalmente, pero hoy vamos a leer el 14. San Juan 3:14 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la Biblia dice que el Hijo del Hombre era necesario levantarlo, está hablando proféticamente, porque hasta este punto Jesús no había muerto en el Calvario todavía. Aquí estaba hablando de una manera profética, que Jesús iba a ser levantado en esa cruz en el monte Calvario. Y cuando él, hermano, fuera levantado, el Hijo del Hombre, entonces él atraería para salvación a todos los que creyeran en él. Entonces vea qué interesante, cuando el hombre tiene esa revelación de Dios en la persona de Cristo, puede entonces conocer la voluntad de Dios, puede enfocarse en la voluntad de Dios y venir precisamente a recibir los beneficios de esa voluntad preciosa. Por eso es que la iglesia, nuestro compromiso, hermanos, es poner en alto el nombre de Cristo. Y lo ponemos en alto a través de nuestra declaración, de lo que decimos acerca de Él, de nuestra experiencia. Porque la Biblia dice que del corazón habla la boca. Si hemos experimentado la gloria de Cristo, el perdón, la reconciliación, la sanidad, la misericordia en nuestra vida, de eso le vamos a hablar al mundo. Amén. No le vamos a hablar de otra cosa, hermano. Por favor, no usemos nuestros labios para hablar de otras cosas que ahí, hermanos, hay otros que pueden hablar de política, de economía y de todo lo que usted quiera. Pero los hijos de Dios, en primer lugar, tenemos que hablar de Jesús, hablar del amor de Dios, hablar del perdón de Dios, de la gracia de Dios, porque de esa manera usted y yo estamos poniendo en alto el nombre de Cristo en nuestra vida. También, hermanos, ponemos en alto el nombre de Cristo a través de nuestro testimonio, porque ya hemos visto aquí en la introducción, hermano,
todos estos reyes, dice la Biblia, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y como el líder, ¿verdad? El mandatario era un líder, era un modelo a seguir. Entonces la lógica generalmente de las personas en una sociedad es, bueno, si lo hace el jefe, lo puedo hacer yo. Si lo hace el presidente, ¿por qué no lo puedo hacer yo si él lo hace? Y él está en un puesto de autoridad. Si lo hace el alcalde, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si lo hace el líder dentro de la iglesia, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Porque de alguna manera, hermanos, el liderazgo marca un modelo a seguir. El liderazgo marca, hermanos, una práctica que también las personas quieren o deberán practicar o traer a su vida. Y esto es lo que sucede en el liderazgo. Cuando usted y yo damos buen testimonio de Cristo a las familias, a las personas que nos rodean, las personas van a decir, así como esa señora vecina, quisiera ser yo. Así como ese hombre, compañero de trabajo en mi oficina, en la empresa, en el lugar de trabajo, quisiera ser yo. Porque el testimonio de Cristo en nosotros, dice la Biblia, hermanos, es como perfume. Es como un aroma de Cristo. El ser un buen testigo de Cristo, el poder llevar un buen testimonio, hermanos, de Jesús a través de nuestra vida será como un atractivo hacia los que nos rodean. Ellos dirán, yo también quiero ser cristiano. Pero cuando damos un mal testimonio, las personas dicen, para ser como esta persona, mejor me quedo en mi casa. No dicen amén, pero yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo sí lo he escuchado, hermano. Que algunos dicen, no, para ser cristiano así, mejor me quedo, estoy bien aquí donde estoy. Dice. Hermanos, tenemos que poner en alto el nombre de Cristo. Vivimos en una sociedad, hermanos, que está alejada de Dios. Y la razón por qué hay maldad aquí, hermanos, en El Salvador, tan incrustada en nuestra sociedad, con crímenes tan horrendos, hermanos, que solamente pueden ser cometidos por personas que no tienen ningún temor de Dios en sus corazones. Hermanos, necesitamos entonces brillar con la luz de Cristo. Necesitamos que la gloria de Cristo sea revelada a través de nuestra vida. Y por eso es importante que usted y yo podamos vivir en la presencia de Dios. Y vivir en la presencia de Dios es estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Amén. No es solamente orar, hermanos. Vivir en la presencia de Dios no es permanecer orando las 24 horas del día. Vivir en la voluntad de Dios es estar dispuesto como Elías a oír la voz de Dios, hermanos, para atraer a aquellos que se han alejado del Señor a su presencia. Y es lo que Dios está buscando en la iglesia. Ahora, vea una cosa más sobre esto de la presencia de Dios que le sucedió a Elías. Cuando vivimos, hermanos, en la presencia de Dios, o sea, haciendo su voluntad, debemos de priorizar sobre todo lo que Dios quiere. Porque, ¿qué es lo que Dios quería, hermanos, para Elías en su tiempo? Era hacer volver al pueblo a él. Esa era la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, también para nosotros como iglesia. Si nosotros decimos que vamos a vivir en la presencia de Dios, entonces vamos a estar dispuestos a obedecer lo que Dios, hermanos, nos diga. Y lo que Dios quiere, hermanos, para nosotros es que seamos instrumentos para hacer volver al Salvador a Cristo. Para que cada familia de este país, hermano, puedan encontrar en Cristo el refugio que necesitan. Encontrar en Cristo la esperanza de gloria que han perdido. Encontrar en Cristo la medicina para todos sus males. Pero es la iglesia del Señor la que tenemos que meternos en esa voluntad de Dios, aun cuando no sea, hermanos, agradable. Porque para Elías no fue nada agradable, como lo vamos a ver más adelante, hermanos, enfrentarse a situaciones tan difíciles, pero esa era la voluntad de Dios y en el nombre de Dios Él lo hizo. La voluntad de Dios no siempre, hermanos, va a ser
un camino o viento a nuestro favor. La voluntad de Dios muchas veces va a traer una situación que diríamos que va en contra de nuestros deseos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16 y versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, que dijo Cristo, tome su cruz. Dice: y sígame. Y hermanos, cuando Jesús dijo tome su cruz y sígame, ¿sabe cuál es la cruz acá? No se está refiriendo al madero, a la forma del madero en el cual Jesús murió, que todavía hasta el día de hoy hay controversia, hermano, de cuál era, de qué tipo era el madero, ¿verdad? Porque nosotros lo vemos así tradicionalmente como una cruz, pero se dice que fue como una X lo que usaba el pueblo romano para crucificar en aquel tiempo. Así que todavía hay un debate si la cruz era así, de esta forma, o la cruz era de otra forma. Cualquier forma que haya sido, hermano, Jesús fue crucificado, ¿verdad? Y entregó su vida. Pero lo importante aquí que la palabra cruz, hermanos, tiene que ver con la voluntad de Dios. O sea, la cruz de la cual habló Cristo aquí, hermanos, es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios para nuestra vida. El que ha de seguir a Cristo, hermanos, no lo ha de seguir como yo quiero, a mi propia conveniencia o de la manera como yo lo quiero hacer, sino que lo tendrá que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Seguir a Cristo es hacer la voluntad de Dios. Jesús lo dijo en repetidas ocasiones: yo no he venido, dijo él, a hacer mi propia voluntad o mi voluntad, sino he venido para hacer la voluntad del Padre, hermano. O sea que Cristo estaba llevando su propia cruz en ese sentido, el hacer la voluntad de Dios, aun cuando le representó la vida. Recuerda usted ahí en Mateo 26, cuando Jesús, antes de ser apresado, está en el huerto de Getsemaní orando por última vez antes de ir al Calvario. Y Jesús hizo esta oración y dijo: Padre, si puedes pasar de mí este cáliz o esta copa, pero no se haga, Señor, conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Y como la voluntad del Padre fue no evitar que Él pasara por la cruz, sino que Él tenía que ir a la cruz para salvar a la humanidad, entonces el Padre no le evitó la copa que estaba representando la muerte, sino que, hermanos, Dios lo hizo pasar por el valle de la muerte a Cristo para que ahora usted y yo tengamos vida eterna. ¿Qué le parece, hermano? La muerte de Cristo representó para usted y para mí la vida eterna, representó la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Hermanos, representó la victoria más grande que usted y yo podamos experimentar en la tierra, porque esta victoria va a trascender la muerte física y va a tocar la eternidad, hermano, para usted y para mí. Entonces, ¿qué significa estar en la presencia de Dios? Significa estar en su voluntad. Y todo, hermanos, lo que hagamos como cristianos, oración, conocimiento de la palabra, servicio, amor, fidelidad a Cristo, todo eso va a contribuir para que usted y yo nos mantengamos en la voluntad de Dios. Ahora, otra cosa importante sobre esto es que cuando vivimos en su presencia, hermanos, aprendemos a depender de Dios por medio de la fe y por medio de su palabra. Hay dos sucesos en la vida de Elías en este capítulo 17 que son muy interesantes. Primero, lo que Dios le mandó. Dice: vete al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y ahí Dios dice: por algunos días. Él no sabía, Elías no sabía cuántos días. La Biblia acá solamente dice por algún tiempo, pasados algunos días. Dice: no sabemos exactamente cuántos días fueron, si fueron meses o fueron algunos años. Algunos dicen que fue todo el tiempo en el que no llovió
sobre la nación de Israel. Y fueron 3 años y medio. Probablemente ese fue el tiempo que pasó ahí Elías, pero no lo dice exactamente la Biblia. Pero lo cierto es, hermano, que Dios le dijo que fuera y que se alimentaría de ese arroyo. Estamos hablando de un nacimiento de agua, porque no era un río, era un nacimiento de agua. Pero vea que sobrenaturalmente Dios le dice que le va a dar de comer, le va a dar sustento a través de una forma inusual de sostener a una persona. Dios le iba a enviar la comida mañana y tarde a Elías mientras él permaneciera ahí. Ahora, notemos que el vivir, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, Dios nos va a llevar por caminos que van en contra de nuestra lógica, en contra de lo que comúnmente las personas hacen. Tenemos que aprender a caminar por fe. Tenemos que aprender a caminar, hermanos, en obediencia a lo que ha salido de la boca de Dios. Elías, hermanos, tomó esa palabra que Dios le dijo, se apartó, se fue para el lugar exactamente donde Dios le había dicho que fuera, es decir, al arroyo de Kerit, se mantuvo ahí. Y sabe, cuando él obedeció la palabra que había salido de la boca de Dios, hermanos, Dios fielmente le mandó comida todos los días. Ay, diríamos nosotros hoy en día que nos manda unos cuervitos el Señor a nosotros, ¿verdad? Porque necesitamos comida, necesitamos provisión. Señor, manda esos cuervos también a mi casa todos los días, Señor. Pero ve, hermano, que aquí Dios nos está enseñando algo muy importante. A lo mejor Dios no va a utilizar cuervos, aunque por ahí, hermanos, veía un estudio que han hecho sobre el cuervo, que el cuervo es uno de los animales más inteligentes de las aves, más inteligentes, que puede hacer muchas cosas que no se conocían anteriormente hasta hoy, que los han estudiado. El cuervo es una de las aves más inteligentes que hay dentro de ese reino. Pero bueno, esa es otra cosa. Puede ser que hoy el Señor no nos envíe cuervos, pero siempre nos va a enviar provisión, hermano. Si usted y yo estamos dependiendo de Él, vivir en la presencia de Dios es vivir en su voluntad. Y vivir en la voluntad de Dios, hermanos, va a requerir definitivamente que usted y yo le creamos a Dios y le creamos a su palabra. Que creamos que Dios es fiel a lo que Él ha prometido. Que creamos que Dios es poderoso para hacer, hermanos, las cosas que usted y yo no podremos ni siquiera pensar que pudieran ser. Pero Dios es poderoso, es el dueño, el soberano de la tierra. Y Él tiene el control de la vida. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mire, tenemos que hacer exactamente, obedecer exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es importante que nosotros leamos su palabra y busquemos ahí en la palabra de Dios la dirección que nosotros necesitamos para nuestra vida. Dice el Salmo 119, bueno, todo el Salmo 119, hermanos, es un salmo que exalta lo que es los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Pero específicamente el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. En el versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a quienes, a los simples, es decir, a los que no tenemos, hermanos, tanta inteligencia para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y necesitamos la luz de Dios, la dirección del Señor, el discernimiento del Espíritu. El discernimiento del Espíritu Santo, hermanos, está asociado definitivamente con la comprensión, el entendimiento de la palabra del Señor. La palabra de Dios es lámpara para nosotros entonces. Y en aquel tiempo usted sabe que las calles no tenían
luz eléctrica, así, bombillos. Los caminos eran oscuros, hermano. Las sendas eran oscuras. Y es por eso que las personas tenían que caminar con lámparas que generalmente tenían como combustible aceite. Y la llama, obviamente, era una llama muy, no era tan resplandeciente, pero era necesario al menos para conocer y ver el camino, la senda, donde la persona tenía que caminar para no perderse o para no tener algún accidente. Entonces de ahí el escritor de los Salmos dice: Señor, así como la lámpara ayuda al que va de camino, Señor, para saber por dónde ha de pasar y a dónde llegar, así también en la vida espiritual la palabra de Dios es la lámpara para nuestra vida. Entonces, cuando Elías obedeció al Señor, estaba haciendo de la palabra de Dios la lámpara de su propia voluntad. Estaba tomando esa palabra que había salido de la boca de Dios, y lo que hizo realmente Elías fue, hermanos, plantarse en ella y obedecerlo. Aunque la lógica le decía: ¿cómo vas a sobrevivir? Porque eso es lo que muchas veces el enemigo viene para botar nuestra fe, para matar, hermanos, nuestra fe en nuestro corazón. El enemigo viene y nos dice: no seas ilógico. Eso no va a funcionar. Nadie lo hace. Es una locura. Esperar en Dios para muchos es una locura, hermano. Imagínense si Dios le dijera a usted y a mí hoy, y nos dijera: hijo, yo te voy a sustentar, no tengas temor. Así que vete para el cerro de Guazapa, y ahí en esos pelón del cerro de Guazapa, no tiene ni un árbol, ¿eh? Ahí yo voy a proveerte el agua que tú necesitas, un nacimiento de agua, y ahí te voy a enviar alimento mañana y tarde para tu sustento, para que tú no mueras de hambre. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? No sé si usted hubiera dicho: sí, Señor, yo me voy corriendo a 1000 por hora, Señor, para hacer tu voluntad. O hubiéramos cuestionado: ¿qué va a hacer? ¿Cómo es que Dios me va a mandar a mí para que unos cuervos me alimenten? ¿Verdad? Ahí es donde la lógica, hermanos, las cosas, la experiencia del hombre se convierte en un tropiezo para caminar en la voluntad de Dios, para caminar en la presencia de Dios. Por eso, hermanos, cuando vivimos en la presencia de Dios, vamos a aprender a depender de Dios por la fe y a depender por la palabra que ha salido de la boca de Dios. Aunque para el mundo la palabra le parezca locura, para nosotros es vida, para nosotros es el mapa de Dios, es la dirección de Dios para nuestra vida que tenemos que abrazar, hermano. Y vea cómo Elías abrazó esa palabra. El Señor lo sustentó. Dice el versículo 6 que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, hermano. Y solamente estiraba la mano con el guacalito ahí de morro y sacaba el agua. Cero sed, bien alimentado, hermano, sin contaminación alguna, ¿verdad? No sabemos de dónde el cuervo iba a traer la carne, quizás de la casa del rey, ¿verdad? Entraba allá a la cocina del rey, el cuervo se agarraba el filete más rico, más especial de la comida del rey, y se lo llevaba al siervo. No sabemos, o quizás Dios lo cocinaba en el cielo y se lo mandaba de parte, es decir, de su parte a través de los cuervos. No sabemos. Pero lo cierto es, hermanos, que si fueron 1 mes, 2 meses, 3 años y medio, este siervo de Dios se mantuvo, hermanos, bajo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque él aprendió a caminar en su presencia, aprendió a caminar, hermanos, en la voluntad de Dios. Y lo mismo hará Dios con cada uno de nosotros. Si nosotros creemos en Cristo, creemos en su palabra, la palabra se va a cumplir en nosotros, aunque los demás no lo crean. Usted y yo tenemos que seguir creyendo en la obra de Dios, en su palabra. Dice la carta a los Hebreos, vamos a ir ahí en el capítulo número 6. Quiero que leamos versículo 13, dice 6:13 de Hebreos: porque cuando Dios hizo la promesa
a Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con toda bendición y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, o sea, noten ahí que hay dos acciones: la acción de Dios y la acción de Abraham. La acción de Dios fue hacer una promesa, y la promesa que Dios hizo fue: te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. No olvidemos, hermanos, que Abraham estaba en un desierto, había salido de la zona de comodidad en la que él vivía allá en la tierra, en su tierra natal. O sea, había dejado, es como que usted dejara el lugar donde usted vive ahora. Usted ahí tiene su casa, tiene su lugar de trabajo, tiene sus entradas económicas para sostenerse, usted vive bien, y Dios le dice: tienes que salir de ahí e irte a una tierra que no conoces, y a un lugar donde no vas a tener casa, ni vas a tener una fuente segura para poder sobrevivir. Pero Dios le hizo la promesa y le dijo: te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa fue la palabra que salió de la boca de Dios. Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo? La acción de Abraham: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Gloria a Dios. La promesa hubiera parecido ilógica para Abraham: dejar tu comodidad e irte a un lugar donde tú no conoces y no tienes ninguna forma de asegurar que te irá bien por ti mismo. Pero como había salido la palabra de Dios, la promesa de la boca de Dios, él la creyó. Y dice: y esperó con paciencia el cumplimiento, hermanos, de esa palabra. Y usted ya sabe lo que le pasó a Abraham. Hasta el día de hoy, hermanos, vemos las bendiciones de Abraham. Vemos la herencia de Abraham en el sentido espiritual, en el sentido de Israel como nación. ¿Por qué, hermanos? Porque este hombre le creyó a Dios. Dice el capítulo, también quiero leer con ustedes en el Romanos capítulo 4, un versículo más sobre esto tan importante, hermanos, de aprender a caminar por fe. Dice la Escritura, Romanos capítulo 4, versículo 16: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como fuesen. Mire qué poderoso esto, hermano. Dice que Dios llama las cosas que hoy no son, pero si Él las llama, serán. Amén. Porque si Él lo declaró, hermanos, su palabra es vida. Dice Hebreos capítulo 1 que todas las cosas que nosotros vemos hoy en día son el resultado de las cosas que no se veían. Pero Dios dijo: hágase la luz. Dios dijo que haya una lumbrera allá en el universo para que ilumine la tierra. Hermanos, creó el sol, creó la luna, creó las estrellas, creó la vegetación, creó, hermanos, los animales, creó al hombre. Todo lo que Dios creó, hermanos, no existía, pero la palabra de Dios es poder, hermano. La palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios, hermanos, trae bendición cuando la creemos. Entonces aquí vemos a un hombre en el versículo 18, dice que él creyó. Esta es la acción de Abraham. Él creyó esa palabra. Él creyó en esperanza y contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Él siguió creyendo, hermano. No tenía hijos su esposa, era estéril, pero siguió creyendo, hermano. Hubieron muchos obstáculos que trataron de debilitar la fe de este siervo para que se cumpliera en él la palabra de Dios, pero dice la palabra que siguió creyendo, hermano. Y así igual a usted y para mí, hermanos, van a venir muchos tropiezos, van a venir muchos enemigos tratando de robar la fe.
las promesas de Dios para nuestra vida, para que no caminemos en su voluntad, en su presencia, haciendo lo que a Dios le agrada. Hermanos, va a venir las tentaciones de Satanás y van a golpear contra nuestra vida, pero usted y yo sigamos creyendo en esperanza y contra esperanza. Hermanos, que la bendición de Dios se va a cumplir en nosotros. No se debilitó en la fe, considerando su cuerpo que estaba ya como muerto, pues tenía ya 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Para vivir en la presencia de Dios, que es hacer su voluntad, se necesita aprender a caminar por fe. Dios le enseñó esto a Elías porque, hermanos, como lo vamos a ver, hay una situación tan difícil a la cual Elías tenía que enfrentarse en el futuro, y se necesitaba de un hombre de oro, de un hombre, hermanos, de un calibre de 1000 quilates, para poder hacer la voluntad de Dios y atraer a este pueblo de nuevo a Dios. Y lo mismo está haciendo Dios hoy en día a la iglesia. ¿Sabe a quiénes usa Dios en la iglesia? Al remanente fiel. ¿Y cuál es el remanente fiel? Los que contra viento y marea han decidido hacer la voluntad de Dios primero en sus vidas. Le han creído a Dios, han creído a su palabra, han creído a las promesas que han salido de su boca. Y el hermano que es parte del remanente fiel del Señor dice: yo voy a seguir creyendo que Dios va a hacer la obra, voy a seguir creyendo que Dios va a derribar los obstáculos y que Él va a hacer su voluntad perfecta en nuestras vidas. A esos son los que va a usar Dios. Pero aquellos que no están preparados en ese nivel solo se quedarán como espectadores, y Dios no quiere que seamos espectadores. Así que, hermanos, cuando vivimos en su presencia, tenemos que aprender a depender de Dios por medio de la fe. El otro milagro que aparece aquí, hermanos, está relacionado cuando se seca el arroyo, y con esto vamos a concluir, porque tenemos que dedicar un tiempo para la Santa Cena. En el versículo 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he ordenado ahí a una mujer viuda que te sustente. Parecería que las cosas de Dios son locura para el hombre, hermano. Se termina aquí la lección para Elías. Entonces ahora Dios lo va a llevar a una lección más difícil. Lo va a llevar a que lo sustente una viuda. Primero es viuda. Segundo, pobrecita, parece que ya estaba, hermanos, en lo último de su provisión. Dice que ya no tenía harina, ya no tenía, hermanos, lo que necesitaba para poderle hacer un pan a este siervo y sustentarlo. ¿Cómo es que Dios va a mandarle a usted a que dependa, hermanos, de una viuda que ya no tiene ni siquiera para sostenerse a sí mismo, y mucho menos le va a sostener su necesidad? Y es que, de nuevo, hermanos, viene una lección aquí de fe. Es que Dios nos quiere, hermanos, enseñar a depender de Él, no a depender de la viuda ni a depender del rico y famoso, hermano, sino que Dios nos quiere llevar a depender de Él. Los que han de caminar en la voluntad de Dios tenemos que aprender, hermanos, totalmente a depender de Dios. Usted no tiene que depender, hermanos, de su familia, de su esposo, para su felicidad, o de su esposa o de sus hijos. Usted no tiene que depender en cuanto a sus necesidades materiales, hermanos, del trabajo, del jefe, de la empresa. Usted tiene que depender de Dios. Dios ha de utilizar recursos que van más allá, hermanos, de su capacidad para entenderlo, para sostenerlo, pero Dios lo va a hacer. Dios va a utilizar viudas que ya no tienen nada, hermano, pero Él las va a utilizar como un medio para bendecir, para sostener. ¿Por qué? Porque el que sostiene realmente, hermano, nuestra vida es Dios. Y Él quiere enseñarnos esa
lección a nosotros como cristianos para que ya no, hermanos, andemos como dice la palabra de Dios, como el tamo que arrebata el viento, sino que aprendamos a depender de la gracia de Dios. Dios, hermanos, está buscando una iglesia poderosa en Él para atraer al mundo hacia Él, el mundo perdido, para traer a los rebeldes que se han rebelado contra Él a sus pies, para traer, hermanos, salvación a las naciones. Pero Él necesitará una iglesia que tenga el carácter de Elías, una iglesia que tenga la fe de Elías, que pueda decir: Señor, somos un remanente, pero tú harás el milagro, Padre, de convertir esta ciudad, oh Dios, de que esta ciudad cambie la historia de una ciudad violenta a una historia de una ciudad donde la gloria de Dios la ha visitado, donde el poder de Dios, hermano, está haciendo milagros, donde las familias son las mejores familias del Salvador, donde, hermanos, la provisión de Dios ha sobreabundado, la gracia de Dios. Dios quiere cambiar nuestras ciudades, Dios quiere cambiar el panorama del mundo, atraer a los perdidos a Él, pero Él está preparando a sus Elías. Y los Elías tenemos que aprender a caminar en la voluntad de Dios. Y para ello vamos a necesitar, hermanos, aprender a caminar por fe. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan entraron a la puerta por la puerta hermosa del templo a orar? Cuando salían, encontraron a un paralítico que les extendió la mano y les pedía: por favor, ayúdenme, denme dinero, no tengo que comer. Y entonces estos siervos se le quedan viendo al paralítico ahí postrado, que era de siempre ahí, y le dicen: pues se tocaron la bolsa, hermano, toque usted también la bolsa. Y no, lo que uno haya son unos pedacitos de terrones en la bolsa, piedras ahí que le han metido a uno, no sé ni cómo. No tengo nada, Señor. Le dieron vuelta a la bolsa, no tenían nada. Y entonces le dice: por el Espíritu, no tenemos oro ni plata que darte, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que al instante aquel hombre se levantó y comenzó, hermanos, a hacer un culto de alabanza y de adoración al Señor, y saltó por todas las bancas del templo haciendo bulla, hermanos, porque había recibido lo más grande que podemos recibir de Dios, que es la salvación del alma. Amén, la salvación, hermanos, de nuestro corazón. Así que Dios quiere usar a esta iglesia de esa manera, hermano. Dios nos quiere usar para llevar libertad al cautivo, para sanar al enfermo, para liberar a aquel que va camino al infierno. Pero usted y yo tenemos que aprender, hermanos, como Elías, a depender totalmente de Dios. Es que no es en nuestra fuerza, es en la fuerza de Dios. Es que no es en nuestros recursos, porque no lo tenemos. Somos como la viuda, peor que la viuda quizás. Pero tenemos a un Dios bueno, un Dios maravilloso, hermanos, que por tal que su plan se cumpla en la tierra, Él va a traer toda la provisión del universo para que su iglesia obediente y que camine en su voluntad pueda cumplir los deseos de su corazón. ¿Sabe? Eso no nos debe de preocupar, hermano. ¿De dónde, Señor? Como dijo el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro, Señor? Pero de inmediato dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces Dios, usted solo crea, hermano. Usted no cuestione: Señor, ¿y de dónde? Si ya le di la vuelta a las 4 bolsas del pantalón y no tengo nada, Señor. Espiritualmente hablando, pero Dios le va a decir: si crees en mí, yo te voy a proveer. Si crees en mí, yo te voy a sustentar. Si crees en mí, yo voy a resolver tu problema, tu necesidad. Porque para el que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Vengan, mis hermanos. Padre, gracias te damos, Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.